Buenos días, nos encontramos en el Colegio de Periodistas de Bolívar con la licenciada Laura Yunde, miembro del colegio actual del Colegio de Periodistas de Bolívar. El tema de hoy que vamos a tratar es el uso de las redes sociales en el ejercicio periodístico de Bolívar. Licenciada, ¿de qué manera las redes sociales mejoran el trabajo periodístico? Muy buenos días, gracias por este espacio tan importante ante un tema como son ahora las redes sociales y el ejercicio del periodismo. Pues efectivamente las redes sociales constituyen un canal más que permiten a los medios de comunicación difundir la información, nos permiten también conectar con nuevos públicos, nuevas audiencias a las cuales nosotros tenemos ese trabajo de informarnos, de actualizarnos para poder llegar a estas nuevas audiencias que cada día van creciendo. ¿Qué tipo de redes sociales está utilizando con mayor frecuencia para el ejercicio periodístico? Bueno, podríamos hablar de redes sociales ya las más tradicionales. En mi caso utilizo lo que es Facebook, Instagram, Twitter y también estoy en TikTok, que me parece una nueva tendencia en cuanto a redes sociales que está creciendo enormemente aquí en el país y creo que a nivel del mundo, un poco más interactiva, en donde también es un espacio para que los medios de comunicación y los periodistas creemos contenido y lo podamos publicar mediante este medio, mediante esta red como es TikTok. ¿Cuál es el tipo de información que usted intercambia en las redes sociales para el ejercicio periodístico? Bueno, por lo general lo que uno se hace, por ejemplo, en Twitter, cuando veo noticias de carácter bastante importante, uno retuitea de fuentes oficiales, también se construye su propia noticia, pero obviamente indagando las fuentes, ¿no? En el caso de TikTok, por ejemplo, hace 2 días nomás ya se emitió la nueva disposición del COE Nacional de volver a utilizar la mascarilla en lugares cerrados de manera obligatoria, ¿no? Yo tengo un medio de comunicación digital en TikTok, fue un pequeño resumen del tema y publicamos este contenido que respecto a las disposiciones del COE Nacional y nos viralizamos. Entonces me parece que las redes sociales también depende del contenido que uno se publique, tiene esa posibilidad de viralizarse y llegar a mucha gente y buscar, ¿no?, que la gente nos siga. En ese día he llegado por lo menos solo con esa publicación a más de 300 seguidores, un montón en las estadísticas que tenemos ahí, los compartidos, guardados, añadidos a favoritos y los comentarios. Entonces me parece que hay que saber elegir también los temas que nosotros publicamos. Entonces uno ya va anotando, más o menos dándose cuenta lo que le interesa conocer a la gente. ¿Cuál es el rol que ejercen las redes sociales en el periodismo y la sociedad? Bueno, yo le pondría las redes sociales entre la sociedad y el periodismo como un puente, ¿no? Un canal que nos van a permitir, no es más que comunicamos y luego que buscamos esa interacción entre quien está receptando lo que yo envío como información y asimismo también está expresando su retroalimentación. Entonces aquí hay una interactividad, me permite más conocer a las personas que están detrás de lo que me leen, ¿no? Nuestros públicos ahora son los prosumidores, es decir, ya no solamente yo consumo información o contenido, sino que también lo produzco. Entonces hay esa interacción, esa interactividad ahí que nos permiten las redes sociales. Son muy importantes ya que a día de hoy es un medio bastante amplio que nos permite estar en distintas latitudes del mundo como medios de comunicación y para los periodistas es una herramienta muy fundamental. ¿Cómo realiza los contenidos para las redes sociales? Los contenidos para redes sociales, si bien es cierto, bueno, cuando uno en el camino se ha venido preparando un poquito, hay ciertos estándares, ¿no?, que nos pueden decir de qué manera redactar o cómo utilizar la imagen. Lo que sí puedo yo decir es que a día de hoy, ¿no?, en las redes sociales hay que ser un poco más objetivos y precisos con la información. El lector, la persona cada vez lee menos y como comunicadores debemos de readaptar las nuevas narrativas para las redes sociales. En este sentido, creo que hay que ser más visuales, ¿no? Para ello existen también medios tradicionales, si bien es cierto, pero no es lo mismo que yo informe mediante plataformas digitales como redes sociales, como hacerlo mediante un medio tradicional, que también, claro, ha migrado al ámbito digital y se puede contrastar esos cambios que ha habido. Ser un poco más dinámicos, más abiertos en redes sociales y ser más objetivos en la información.
¿Qué ofrece las redes sociales para fomentar el periodismo digital? Las redes sociales primero son una enorme ventana al mundo, ¿no? Para los periodistas digitales pues nos van a permitir primero como marca, como persona, como periodista darnos a conocer. Segundo, pienso que también nos facilitan esa oportunidad de interactividad, como le dije, inmediatez también para poder publicar contenido a una velocidad muy que cada día va cambiando, ¿no? Que cada día va exigiendo mayores contenidos. Las redes sociales han venido a ser parte del ejercicio periodístico como un aliado, ¿no? Un aliado que nos va a permitir conectar no solamente con nuevos usuarios a nivel local, sino también a nivel mundial y aprender de ellos también, de nosotros. Por eso existen las llamadas métricas, ¿no? Que tienen las distintas redes sociales que nos permiten estadísticamente valorar cómo es recibida nuestra información. Entonces son un medio de interacción importante para el periodismo digital. ¿Cómo trabajan los medios de comunicación y el periodismo desde el inicio del Internet? Bueno, estamos justamente ahora preparándonos en algo de periodismo digital y sí ha habido un cambio enorme, ¿no? En nuestro país un poco lento todavía, ¿no? Y aún existe todavía esa, digamos, esa especie de brecha digital en cuanto a medios de comunicación, pero de a poco ya están migrando al ámbito digital. El proceso ha sido un poco lento, ¿no? Pero yo creo que nada es imposible y que todos están ya viendo que es necesario ya estar en internet. Ya el que no está simplemente deja como que de existir. Entonces ese es el reto, ¿no? Y que adaptemos todos los contenidos hacia estos nuevos formatos que son las redes sociales, que ya no solamente escribimos, sino también somos visuales y ahora con tantos avances de la tecnología que nos permiten quizás vivir una realidad paralela a nosotros, ¿no? En un entorno virtual. ¿Cuál es la importancia que tienen los medios digitales para gestionar el proceso de comunicación e información? Yo creo que es la inmediatez, ¿no? En cuanto a la información que se transmite. O sea, sí es importante que conocemos gracias a los medios digitales lo que quizás se demora un equipo editorial realizar en un medio tradicional. Entonces, inmediatez es para mí como que la palabra que contribuye a esto de los medios digitales. Si bien es cierto, hay que saber identificar qué medios han sido nativos digitales y como escuchamos a un expositor hace pocos días sobre los medios matriciales, que son aquellos que prácticamente fueron análogos, tradicionales y migraron a lo digital. Y los nativos digitales, pues son aquellos que nacieron prácticamente para internet, desde internet, a informar por internet. Podemos ver que en estos medios digitales nosotros podemos ver ahora por ejemplo, transmisiones en vivo de eventos que ocurren lejos de nuestra localidad, por ejemplo. Entonces constituyen ese medio de información que está ahí también. Y asimismo facilita, como le decía y lo recalco, esa interactividad entre el público y quienes están detrás del periodismo. ¿Cómo se puede establecer el uso correcto de una red social para difundir una información noticiosa? Como todo en la vida, pienso yo, ¿no? En este caso, la evolución del ser humano y de la tecnología, pues si bien es cierto tiene enormes ventajas, pero también hay bastantes desventajas. En el caso del ejercicio periodístico, de la información, nos enfrentamos a un montón de dilemas. Uno de ellos es, por ejemplo, las noticias falsas o fake news, como conocemos ahora, en donde a veces por la inmediatez se publican noticias y ahora todo el mundo lo puede hacer, no precisamente una persona que ha estudiado 9 años, 10 años del periodismo y se gradúe como periodista. Entonces, de ahí surge esto de un término que se le dice periodismo ciudadano, en donde como concepción, claro, se dice que es el ciudadano el que toma el rol de informador, ¿no? De pronto veíamos aquí algunos episodios en Ecuador, por ejemplo, el paro nacional que hubo, muchos ciudadanos grababan, transmitían y ellos eran parte como una especie de fuente de información, ¿no? Y claro, había muchos medios que utilizaban esa información. El rol aquí de nosotros como periodistas, como equipo editorial de algún medio, es siempre saber contrastar esta información, estas fuentes, verificar, filtrar la información, porque no podemos caer en función de la primicia, inmediatez, que claro, son las redes sociales, publicar lo primero que aparezca. No, es importante siempre demorarnos un poquito, ¿no?
porque eso nos va a permitir indagar bien esa información, de dónde viene, geolocalización, términos bastante importantes que nos permiten identificar, detectar desde qué parte se está transmitiendo esa información, si quien la transmite tiene una vida activa, qué sé yo, en redes sociales, trabaja, quién es la persona que está publicando. Entonces uno como periodista tiene esa responsabilidad, si es que voy a utilizar una fuente, si será esta fidedigna o no, porque es peor enfrentarnos luego a problemas legales uno y otra perder la credibilidad como medio de comunicación. Entonces es importante, nos enfrentamos a una bomba de información constantemente, pero hay que saber discernir las fuentes siempre. ¿El Colegio de Periodistas usa las redes sociales de manera adecuada? El Colegio de Periodistas, si bien es cierto, un pequeño evaluación, análisis que he podido observar, tiene presencia en Facebook. Lastimosamente sí es importante decir que no está actualizando contenido constantemente. O sea, sí falta como gremio un poco explotar estos medios de comunicación digitales como son las redes sociales. ¿Considera necesario que el Colegio de Periodistas de Bolívar cuente con un manual para el correcto uso de las redes sociales en el ejercicio periodístico? Así es sumamente importante, no solamente con un manual, diría yo, sino también con el aporte valioso de personas que también les trabajen en este tema, que les apasiona el tema. Yo creo que siempre se necesita el aporte, el talento de estas personas, ¿no? Y claro, un producto, un trabajo, una investigación acerca de esto también nos va a permitir a nosotros fortalecer aquellas debilidades que tengamos y claro, ponerlo en práctica, porque esa es la idea, ¿no? De que esto no sea una especie de guía, ¿no? Para poder ejecutar la información en las redes sociales. Muchas gracias, licenciada, que tenga un excelente día.